Carmen, buenos días, ¿cómo les va? Pues sí, te comento que durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, la ex primera dama Karime Macías y su prima hermana Brenda Tubillas Macías, pues tomaron control informativo y comercial de eventos de alto standing durante esa administración, Carmen. En la investigación que se desarrolla contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, confirmó que Karime Macías era el cerebro de las operaciones financieras detrás de Duarte. El Carnaval de Veracruz, Carmen, las fiestas de la Candelaria, los informes de Gobernador, Cumbre Tajín, Juegos Centroamericanos y del Caribe y el Festival de la Salsa fueron, entre otros, los eventos que llegaron de recursos a las primas Macías, revelan correos electrónicos en poder de Aristegui Noticias. Autoridades que realizan las investigaciones en relación de las Macías con hechos relacionados con medios de comunicación nacionales e internacionales, Carmen, estiman que el retorno que de las cadenas nacionales e internacionales pudieron ser de al menos 400 millones de pesos por concepto de coberturas, reportajes, eventos, transmisión, producción y comercialización de los mismos. Las declaraciones de Bermúdez Zurita solo confirmaron de manera oficial ante los investigadores lo que en Veracruz y empresarios, Carmen, todo el mundo sabía, que era que los negocios mayores con los medios de comunicación los hacía, así le decían, la señora, a través de su prima hermana, Brenda Tubillas Macías. En su investigación, la Procuraduría General de la República presentó como datos de prueba hace 11 días declaraciones, entre ellas las de Bermúdez Zurita y José Juan Janeiro, en la que se involucra de forma directa a la una esposa de Javier Duarte de Ochoa. Macías Tubilla es señalada por Bermúdez Zurita como quien encabezaba las reuniones de gabinete, Carmen, amigos, y daba instrucciones a los funcionarios y establecía la estrategia de comunicación social en la administración estatal, sobre todo en una segunda época del 2013 al 2016. En su testimonio rendido el 13 de diciembre del 2016 ante la PGR, el exfuncionario confirmó a las autoridades federales que Karime Macías ordenó en su momento a las Secretarías de Finanzas, la CEFIPLAN, hacerse cargo de los pagos a los medios de comunicación. Karime en 3 ocasiones, dijo Bermúdez en su declaración en diciembre del 2016, convocó a reunión para acordar cómo comunicar las acciones y logros del gobierno. Comunicó que la Secretaría de Finanzas pagaría los gastos de comunicación a los medios, pero en realidad, dijo el exsecretario de Seguridad Pública, se pagarían a empresas fachada, así lo señaló en sus declaraciones ante la PGR. Estas declaraciones, vienen a confirmar la mecánica, según revelan estos correos electrónicos que poseemos nosotros, que era contar o contratar con productoras independientes que tuvieran relación con las altas esferas de las cadenas de televisión nacionales e internacionales. Una vez contactadas estas productoras independientes, Brenda Tubilla autorizaba pagos con personal de la Secretaría de Finanzas y ordenaba literalmente, Carmen, desde el DIF, que se le pagara a las empresas previo acuerdo con el retorno en efectivo de entre un 10 y un 30% de los pagos totales. Es así, Carmen, como siguen saliendo informaciones respecto a los negocios de la familia cercana a Javier Duarte de Ochoa y en este caso directamente con los medios de comunicación. Y como ejemplo podemos tener la Cumbre Tajín, Carmen, en la administración duartista, tuvo como productora general a Brenda Tubilla, quien desde el DIF podría decidir qué grupos y artistas contratar. Fíjate que en Veracruz, tras los huracanes Carl y Matthew en el año 2010, algunas zonas de Veracruz quedaron completamente devastadas, por lo que desde la administración de Duarte y bajo el consejo de su esposa Karime Macías y Brenda Tubilla, se determinó reactivar el turismo en las zonas de Tlacotalpan con las fiestas de la Candelaria y Papantla, sede de la Cumbre Tajín. En el 2011 se propuso, Carmen, a principios, relanzar Tlacotalpan, que había quedado inundado tras el paso de los huracanes en el 2010, y para esto el gobierno de Veracruz invirtió unos 100 millones de pesos, al igual que en la Cumbre Tajín y al igual que en el Carnaval de Veracruz. Todos los eventos, Carmen, eran coordinados en su totalidad desde el DIF, de la Dirección de Programas Especiales, por Brenda Tubilla Macías. ¿Cómo ves, Carmen? Pues tremendo panorama. Te escucho decir que, entre otras cosas, estaba la fiesta de la Candelaria como espacio para estas producciones y demás. No puedo no preguntarte ni dejar de olvidar, ni no podemos olvidar, quise decir, aquel asunto donde
el gobierno de Felipe Calderón incautó un dinero de cerca de 25 millones de pesos en efectivo en una aeronave que estaba en Toluca, y que se incautó ese dinero y que se abrió una investigación sobre ese dinero y que después se le tuvo que devolver con intereses al gobernador de Veracruz de aquel entonces, que es ni más ni menos que Javier Duarte de Ochoa. Y la explicación oficial que dio Duarte de Ochoa respecto a que sí, que ese dinero era suyo, bueno, del gobierno de Veracruz, es que ese dinero en efectivo era para pagar las fiestas de la Candelaria. Este asunto que hemos comentado varias veces en este espacio dio pie a que tiempo después, mucho tiempo después, el ya expresidente Felipe Calderón dijera en el cierre de campaña de Miguel Ángel Yunes que todo mundo sabía para dónde iba a ir ese dinero, pues induciendo a pensar que se daba dinero para las campañas políticas en ese momento que estaban en juego, que era ni más ni menos que por la presidencia del país. Esto que tú mencionas vuelve a traer a cuento, entre otras muchas cosas, el asunto de las fiestas de la Candelaria. ¿Qué me dices, Víctor Hugo, de todo esto? Carmen, en ese entonces, finales del 2010, principios del 2011, lo tengo muy claro en lo particular y en lo personal, hubo una reunión en la Secretaría de Gobierno de entonces dirigida por Gerardo Mugarza, donde se citó a todos los secretarios de despacho involucrados en la reactivación de la promoción turística de Tlacotalpan, para reactivar las fiestas de la Candelaria. Así iba a ser una inversión espectacular, iba a ser una inversión fuera de serie para traer mucha gente, mucho turismo a Veracruz en ese entonces. Fíjate que la detención de dos personajes, uno de ellos muy cercano a Javier Duarte de Ochoa, ocurre en Toluca en el avión de Red Wings. Red Wings, como recordamos, y que poca gente lo logra conectar, Red Wings es una empresa cuyo socio mayoritario es Moisés Mansur. Los personajes que detiene la Policía Federal, a quienes en ese momento le incautan 25 millones de pesos en efectivo para pagar los tamales de la fiesta de la Candelaria y seguramente algunas otras cosas para la Cumbre Tajín, que venía produciendo la prima de Karime Macías, Brenda Tubilla, era de Red Wings, ese avión propiedad ya entonces de Moisés Mansur y otro socio de Red Wings, y como sabemos, Moisés Mansur, bueno, pues prestanombre confirmado por la PGR y las autoridades mexicanas como uno de los operadores financieros de Javier Duarte de Ochoa. Y tenemos, te puedo adelantar que esta semana presentaremos el manejo indiscriminado del dinero efectivo que manejaba el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, según las autoridades y sus investigaciones en el caso de lavado de dinero con recursos de procedencia ilícita que siguen contra Javier Duarte de Ochoa. Efectivamente, Carmen, no nada más eran 25 millones para la Cumbre Tajín, la fiesta de la Candelaria, sino que también para el Carnaval de Veracruz, también para el Festival de la Salsa en Boca del Río, cuando uno de sus candidatos, Salvador Mansur, el que era el alcalde de Boca del Río, también aspiraba a ser gobernador. Había un manejo indiscriminado de los recursos en dinero en efectivo, Carmen, amigos. Pues es parte de lo que estaremos siguiendo de cerca en las investigaciones. Víctor Hugo Arteaga, nos has dado varios elementos de lo que está en curso en este momento y de cómo pues está de manera protagónica en esta trama Karime Macías, la esposa de Javier Duarte de Ochoa, y Brenda Tubilla, pues prima, que tomaban decisiones y que formaban parte de esa red de negocios en torno al dinero público y con este tipo de actividades de esta naturaleza. Así que bueno, pues dejamos aquí esta parte primera de tu participación, Víctor Hugo Arteaga. Déjame hacer una pequeña pausa y vamos a regresar, si te parece, en un instante más. Volvemos contigo para dar seguimiento a algo que has presentado aquí también en estos últimos días y que tiene que ver con la empresa Key Thinking y el Seguro Social. Hemos seguido de cerca esta serie de informaciones que has presentado, que han generado la réplica del Seguro Social, que hemos escuchado con interés. Hemos visto cómo nos envía la propia institución, el Seguro Social, más información acerca del tema. Pero bueno, no cuento más. Vamos a la pausa, Víctor Hugo. Retomamos el hilo y nos cuentas lo que tengas al respecto del asunto. Buenos días con esta primera parte y regresamos contigo en un instante.